Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Continuamos la programación. Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra. Gracias, mi querido Alcides. Mañana ya se reintegra, a propósito que nos piden por mensaje, se reintegra mañana el licenciado Julio Ayala Serra, nuestro gran amigo Alcidito. Hoy está, cierto, por un chequeo médico en el IES, pero ya mañana lo tenemos, ¿eh? Muy bien, entonces. Vamos a ir con la entrevista con el doctor André Benavides. ¿Cómo le va, doctor Benavides? Gracias por la espera. Buenos días, estimado Andrés. Un cordial saludo para usted, para Alcides y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Atalaya. Muy bien, iniciamos la entrevista con las preguntas del famoso periodista Alcides Montilla. Gracias, ingeniero. Saludamos al doctor André Mauricio Benavides Mejía, constitucionalista, por cierto, destacado desde mi punto de vista. Y le quiero preguntar, bueno, hay muchas cosas que preguntarle, doctor, pero la primerita, porque veo que ha escrito un análisis muy interesante sobre el tema este de los umbrales de la droga, a propósito de que el presidente Noboa ha derogado esta denominada popularmente como tabla de drogas, ¿verdad? Desde el punto de vista constitucional, porque también escucha a los médicos hablar del tema, pero desde el punto de vista constitucional que le compete a usted, ¿cuáles son sus cuestionamientos, doctor? Buenos días. Buenos días nuevamente, estimado Alcides. A ver, tenemos que tomar aquí en cuenta varios aspectos fundamentales para entender cuál es el alcance de la denominada tabla de drogas, que vienen a ser más bien umbrales para diferenciar entre consumidores y los traficantes de drogas. Lo primero, el 364, el artículo 364 de la Constitución nos indica que las adicciones son un problema de salud pública. Y a partir de ello, es también necesario indicar que el legislador ecuatoriano, la Asamblea Nacional, cuando expidió el COIP, en el artículo 220 indicó que la autoridad nacional competente, llámese CONCEP, Secretaría de Drogas, etcétera, etcétera, o el que ahora existe Comité de Drogas, debe ser la entidad encargada de establecer la diferenciación entre consumidores y traficantes. ¿Por qué? Porque el momento que estamos frente a un consumidor o una persona que es adicto a las drogas, no lo podemos criminalizar. Y a partir de ello, si diferenciamos quién es el consumidor del traficante, podemos determinar quién debe tener una sanción de carácter penal. Eso por un lado. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, evidentemente que la disposición que dio el presidente Noboa no tiene ningún efecto, al menos en el ámbito temporal inmediato, porque esto requiere también de una decisión del Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, del Comité de Drogas, que al final del día dejen sin efecto esta tabla o umbrales de consumo del año 2013. Así que todavía la tabla está vigente. Se dio una disposición, pero eso no significa que ya esté vigente, la derogatoria. Por otro lado, también es necesario indicar que, supongamos que ya se elimina la tabla de drogas, ya no va a existir, ahí tenemos dos problemas. El primero de ellos tiene que ver con la aplicación del 220 del Código Orgánico Integral Penal, porque el 220 en efecto hace alusión a la tabla de drogas. Entonces, ¿cómo vas a aplicar el 220 si no hay tabla de drogas? Sería un problema. Pero ¿cómo se sortearía ese problema? Ese problema se lo sortea con la sentencia de la Corte Constitucional, la 7-17-CN/19, en la cual la Corte Constitucional nos ha dicho que estas tablas de drogas o umbrales de consumo, lo único que hacen es ser una referencia para los operadores de justicia, para fiscales y para jueces, y que en realidad la obligación de los jueces es lograr determinar si es que en efecto la persona es consumidor, es una persona que tiene una adicción o en efecto se está dedicando al microtráfico. Entonces, lo que debería pasar es que los operadores de justicia tienen que aplicar esta sentencia de la Corte Constitucional.
Y por otro lado, y concluyo con esto, esta primera intervención, yo creo que más allá de que muchas personas pueden estar de acuerdo con aquello, a mí no me deja de, no puedo dejar de pensar que esto es una medida populista, porque en realidad este problema se soluciona primero con verdadera política pública de salud. Segundo, con control administrativo y jurisdiccional a aquellos fiscales y jueces pillos que dejan a los microtraficantes libres, a los que realmente deberían estar en las cárceles. Y tercero, que me parece importante, si ya estamos debatiendo este tema de la tabla de drogas, yo creo que sería necesario llegar a un punto de estudio, de análisis técnico, de en efecto mejorar esa tabla de umbrales y la de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y evitar esa discrecionalidad. Entonces, a partir de ello podríamos ver alguna alternativa, pero como tal, derogando la tabla de drogas, prácticamente lo que vamos a hacer es criminalizar el consumo, se van a llenar las cárceles de personas adictas y no se les da la rehabilitación correspondiente para este tipo de adicciones. Doctor, en este tema de las adicciones a las drogas y su relación con el crimen en general, ¿verdad? Muchos de sus colegas han dicho que hay que reformar el COIC, hay que incorporar la suspensión condicional de procedimiento y que se establezcan, y esta es una palabra nueva, los tribunales de drogas para rehabilitar a los adictos, digo. ¿Usted qué opina? Yo no estoy de acuerdo porque los adictos no deben ser procesados penalmente. Así que si se va a crear un tribunal para sancionar a personas que tienen en su posesión o han consumido drogas, me parece que eso no procede desde ningún punto de vista. Yo lo que considero es que sí, en efecto, se podría reformar, mejorar, afinar el texto del Código Orgánico Integral Penal, pero así es, yo creo que este no es un problema de norma. En mi opinión, no es un problema de norma. Aquí es un problema exclusivamente de una indebida, incorrecta interpretación de la norma y aplicación de la misma. Si tuviéramos fiscales y jueces probos que podrían entender cómo se puede diferenciar entre el consumidor, el adicto y el traficante, créame que no tuviéramos este análisis en este momento y el presidente ni siquiera hubiera adoptado esa decisión. Pero también aquí tenemos un problema de corrupción y el problema de corrupción se da cuando el microtraficante lo agarran y él dice, no, pues que yo también soy adicto, yo también soy consumidor. Y con eso sales del proceso penal, sales a la calle y comienzas a tener este tipo de mercado de sustancias sujetas a fiscalización. Entonces, ese es el verdadero problema. De ahí creo que a reformar el COIP, si fuera por un tema de norma, yo creo que los problemas del país se solucionaran, pero aquí no es un problema de norma, es un problema de política pública y que no aplican bien lo que está regulado. Siguiendo con el mismo tema, doctor Benavides, ¿verdad? Con esta decisión que se ha tomado, ya los consumidores, pues bueno, ¿qué pasaría si ellos, ¿verdad? Ya pasan de consumidores a microtraficantes y la policía los encuentra, por decir, con 700 gramos de cocaína? ¿Qué haría el juez en esos casos? En este caso, y sin la tabla de drogas, ya no tienes que diferenciar, ya se presume más bien que la persona no es consumidor, sino que es traficante. Obviamente que estamos hablando de 700 miligramos de cocaína, esa es otra cuestión. Claro. Pero claro, aquí también es importante que ya en el proceso penal como tal va a tener un poco más de complejidad, porque aquí lo que tú deberías es destruir la presunción de consumidor. Entonces, claro, tiene que hacer exámenes médico-legales, peritajes a la persona que está siendo procesada, pero aquí obviamente lo que ha dicho la Corte Constitucional que se debe demostrar al momento de procesar un tipo de delito de estas características es que en efecto se logre determinar el ánimo de la persona detenida para traficar, para vender este tipo de sustancias. Y eso es justamente lo que se debe lograr. Pero obviamente con la eliminación de la tabla de drogas no es que de la noche a la mañana se va a conseguir aquello, sino más bien todo mundo ahora va a tener presunción de microtraficante.
Y los enfermos que necesariamente deban de consumir drogas, ¿verdad? Los encuentran en la calle, los meten presos, pues, doctor, ahora con la falta de la tabla. Claro, en este caso más bien a las personas que lastimosamente tienen un problema de adicciones, que tienen la calidad de mendigos, de personas indigentes, si le encuentran en la calle con una sustancia de esta característica, en vez de mandarle al sanatorio, al hospital, le van a mandar a la cárcel, donde obviamente se pueden hacer esclavos de las mafias que existen dentro de los centros de rehabilitación social, porque una cosa es estar en la calle y otra cosa dentro de una cárcel. Y por el tema de abstinencia, eso se puede dar para otro tipo de delitos. Imagínese usted a un adicto, le ofreces una dosis para que vaya a matar a otro, seguramente lo va a hacer porque está en un régimen de abstinencia. Doctor, y volvemos a la típica ecuatoriana, ¿verdad? Acuérdese usted cuando había la tabla de consumo de drogas, que se llama ahora umbral. Y esto viene desde hace muchísimo tiempo. Todo el mundo decía, sí, por el consumo de drogas y que aumentan los narcotraficantes, etcétera, se debe a que hay una tabla de drogas. ¿Por qué no la de drogas? Derogan la tabla y la gente dice, ¿por qué han derogado la tabla si todavía hay que hacer una serie de reformas constitucionales y los médicos también tienen que tener mucha acuciosidad en el momento de la aplicación de esta, que es una enfermedad pública? Entonces, ¿en qué quedamos, pues, doctor? Es que yo creo que aquí el problema, estimado Alcides, no es la existencia o no existencia de la tabla, sino de la interpretación y aplicación de la norma. Y yo creo que en el año 2014, con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, sí se hizo un avance importante. Porque usted recordará que antes había la ley de estupefacientes, que Y estaba psicotrópicos. prácticamente dirigido, rectorado por el CONCEP, el ex CONCEP. Y claro, antes, así tú tengas un gramo, tengas un camión o una tonelada de marihuana, cocaína o lo que fuera, te ibas 12, 15 años preso. O sea, aquí no había ningún tipo de proporcionalidad entre la infracción y la sanción. Y eso creo que me parecía que obviamente atentaba con derechos. O sea, daba lo mismo que trafiques 10 gramos que trafiques 15 camiones. Pero bueno, eso de alguna forma ya se superó. La cuestión aquí, me ratifico, es el tema de la aplicación e interpretación. Y lo más lamentable, o sea, aquí el gran problema de todo el problema de esto es que los microtraficantes se hacen pasar como consumidores y salen a las calles. Ese es el problema. Ese es el problema. Y lastimosamente algunos jueces y fiscales, digo algunos y que son la minoría, son algunos jueces y fiscales que son pillos. Y en ese caso, obviamente que sea, no es consumidor, vaya, siga. Porque aquí en realidad el problema que debería el Estado enfrentar no es en contra de los consumidores o los microtraficantes. Aquí el problema son de los capos de estos carteles, que son los que están atrás de todo este aparataje delincuencial, que a la final del día el lado más flojo de la cuerda es el microtraficante, donde debería ir el Estado es con las personas que están a cargo de toda esta maquinaria que permite que se produzca, se distribuya, se trafique la droga. Ahí es donde debería intervenir el Estado. Porque al final del día el microtraficante, vea, es parte de una organización criminal, pero es la última rueda del coche, que obviamente tiene que ser sancionado, de acuerdo, tiene que ser sancionado, pero vamos a cortar el problema de raíz, no donde en realidad están los estratos más bajos de la sociedad que como parte de los efectos de la pobreza tienen que dedicarse bien a traficar droga o dedicarse al consumo de estas sustancias. 9 de la mañana, 12 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor André Benavides. Las preguntas con del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, por favor. Muchísimas gracias, Alcidito. La verdad es que sí queda en el aire, hay una serie de asuntos por reglamentar y por normar ahora que queda derogada la tan famosa y cacareada tabla de consumo de drogas, ¿no? Lo que nos acaba de explicar el doctor Andrés Benavides, repito, deja una serie de puntos al aire que se tienen que normar rápidamente, porque de lo contrario, pues, queda esto
pues sin definir para tanto policías como fiscales y jueces, y para los centros también de rehabilitación, etcétera, etcétera. Vamos al otro tema que nos compete, doctor Benavides, y que también se ha dado en estos últimos días. Hay una evidente pugna entre el presidente de la República, el máster Daniel Noboa Sin, y su vicepresidenta, la señora Verónica Abad. Los motivos no los conocemos con exactitud, se habla de muchas cosas, pero nada es oficial. Y lo que sí es oficial es que a la señora la han mandado como casi que mediadora de la paz entre Israel y los palestinos. Es decir, en otras palabras, y usted corríjame si estoy equivocado, de acuerdo a la Constitución, pues el vicepresidente, en este caso vicepresidenta, hace las funciones que le designa el presidente de la República. ¿Tendrá que irse a vivir allá o no necesariamente? A ver, aquí es importante tomar en cuenta varios aspectos. A ver, cuando uno habla de un sistema republicano presidencialista, existe la figura del vicepresidente. Y en el caso ecuatoriano, en la tradición ecuatoriana, un vicepresidente cumple con dos propósitos. El primero, reemplazar al presidente de la República en caso de ausencia temporal o definitiva. Ya, esa es su función, su principal función. No hay presidente de la República, viene el vicepresidente, se acabó. Pero el 149 de la Constitución también habilita que el presidente de la República pueda asignarle funciones para que se haga cargo de aquello. En ese sentido, podríamos decir que un vicepresidente de la República o vicepresidenta en un esquema republicano presidencialista como el ecuatoriano es prácticamente un adorno. Si no te asignaron funciones, prácticamente no puedes hacer absolutamente nada. Pero en lo que ha pasado en los últimos gobiernos, hemos visto, por ejemplo, cómo los vicepresidentes sí se les ha asignado funciones. Como por ejemplo, en su momento al señor Lenín Moreno, cuando era vicepresidente, se le asignó los programas de carácter social. Al Claro, señor claro, se lo de Eugenio Espejo, ¿no? Las manuelas que se llamaban. Así es, al señor Glass, los sectores estratégicos. En este caso, al señor Borrero, el tema de salud. Y lo que decide el presidente Noboa es asignarle funciones para ser mediador en el conflicto armado entre Palestina e Israel a la vicepresidenta Verónica Abad. Constitucionalmente, ¿esto es válido? Sí, sí es válido. Sí lo puede hacer el presidente de la República. Entonces, primera conclusión, ¿el presidente de la República tiene atribución para hacerlo? Sí, sí tiene atribución. Ahora vamos con las cuestiones que se pueden dar a partir de esta asignación. La presidenta, la vicepresidenta, ¿está obligada a cumplir con esta disposición? La respuesta es no, porque no De existe acuerdo. trabajo forzoso. Ya, tampoco es que te pueden mandar a la guerra, ponerte un chaleco, coger el fusil y a ver cuántos palestinos israelitas vas a tener que matar. Tampoco es así. Lo segundo, ¿qué pasa en el ámbito político constitucional? Porque aquí también hay varios escenarios. A ver, el presidente de la República le dice asignación y usted se va a la oficina consular de Ecuador en Tel Aviv, en Israel. Y a partir de ahí hágase algún tipo de coordinación para ver si llegan a la paz estos dos países. La pregunta aquí es, ¿qué pasa si Verónica Abad no va a Tel Aviv? En mi opinión, eso se puede constituir en un abandono del cargo o en ausencia definitiva, porque lo que te dice el presidente es que la vicepresidencia prácticamente la tienes que hacer desde allá, pero si no te presentas, obviamente estás configurando un tema de ausencia definitiva del cargo, porque tu cargo está allá. ¿Y qué es lo que te dice la Constitución? Que si tú en 90 días no ejerces tus funciones, se entiende como ausencia definitiva y te tienen que reemplazar. O inclusive, una que es más sencilla y no esperar los 90 días, abandono del cargo. Te mandaron a Tel Aviv, no te apareciste 2 semanas, no quisiste ejercer tus funciones de vicepresidente. Entonces, esa sería la parte constitucional. Ahora vamos Correcto. a la parte política. Y Claro, esa es la otra parte. para mí es evidente que el presidente y vicepresidente no se llevan. Esto es como perros y gatos. ¿Ya? En ese contexto, yo no sé por qué la señora Abad estaba en la papeleta.
Comencemos por ahí, porque uno tendría que tener a alguien de Eso es lo que uno se vicepresidente. pregunta, pues no, ¿cómo así está en la papeleta en una campaña tan Por- corta? Porque ahí lo que uno, cuando es presidente o candidato a vicepresidente, vas a poner algo de tu confianza, alguien en el que puedas confiar, delegar, saber que no te va a serruchar el puesto, que es una persona de entera amistad, por así decirlo, inclusive que va a saber que no te va a jugar Barcelona. Pero en este caso, vemos que existe algún tipo de conflicto. No sabemos cómo la señora Abad llegó a la papeleta. Por ahí se presume que, porque el presidente también ha dicho que hay personas que lo han traicionado. No sabemos cómo lo han traicionado. Por ahí existen algunas cuestiones que todavía no se han verificado, que tampoco las pienso decir, porque esa no es mi labor en este momento, decir qué pasó o no pasó. Pero yo lo que veo es que la vicepresidenta es incómoda para el presidente de la República. Y lo que el presidente, al menos yo veo, es tenerla alejada para que no lo compromete en el ejercicio de su gestión, por un lado. Y por otro lado, yo creo que le quiere sacar del cargo. Y yo creo que le quiere sacar del cargo, por eso le manda a Tel Aviv y va a ser la ausencia definitiva o el abandono del cargo. Y la Asamblea Nacional va a tener que nombrar un vicepresidente o una vicepresidenta en este caso, tomando en cuenta que si Noboa se reelige para el 2025, va a tener que la vicepresidenta asumir esas funciones. Entonces, 3 meses. Durante como 3 meses, ¿no? Entonces, durante 3 meses, que es el proceso electoral o campaña electoral, estaría en este caso, la vicepresidenta a cargo de eso. E inclusive vamos con otro escenario. ¿Qué pasa si presidente y vicepresidenta van a la reelección? ¿Quién se queda a cargo? Bueno, ahí se aplicaría lo que en su momento hizo Correa y Glass y dejaron a un ministro de Estado. Me acuerdo, creo que era la ministra Sandra Naranjo, que se quedó por unos meses como presidenta de la República mientras se acababa la segunda vuelta electoral. Entonces, son varias cuestiones, pero más de carácter político para analizar aquello. Doctor Benavides, una cosa que me salta ahorita la curiosidad. Pudiera darse el supuesto no consentido de que el presidente Daniel Noboa, ya a fines del 2024, para la campaña que termina en febrero del 2025 presidencial, se lance por su partido y que la doctora Verónica Abad se lance, pero por otro partido. También podría darse. Eso no hay ningún inconveniente. Podría Ok. pasar. Tienen esa prerrogativa, esa libertad, digamos. Tienen esa libertad. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta, ver si es que en efecto están afiliados a la organización política ADN, porque ahí tienes un problema. Tú, para ser candidato de elección popular, tienes que haber renunciado a la afiliación de ese partido o movimiento político, o que te den una autorización el representante legal o la máxima autoridad de esa organización política. Entonces también Ya, tendríamos que verificar aquello. el certificado ¿no? De no estar afiliado por un periodo, como dice bien el doctor Andrés Benavides. Vamos a ir con las preguntas de don Alcides Montilla a las 9:21 en el territorio continental ecuatoriano. Este es Punto de Vista por Atalaya. Doctor Benavides, siguiendo con el mismo tema, ¿verdad? ¿Qué tal si la vicepresidenta Abad se invoca el artículo 98 de la Constitución que trata sobre el derecho a la resistencia? Aquí también algunos han dicho que se debería aplicar el derecho a la resistencia. Sí, o sea, tampoco el derecho a la resistencia es así. Tampoco funciona de esa manera. A ver, aquí no es cuestión que te están obligando a cometer un delito. Aquí te están asignando unas funciones. Funciones que son constitucionales y dentro de las atribuciones que tiene el presidente de la República. Pero yo creo que en este caso hablar de un derecho a la resistencia para no cumplir tus funciones, bueno, no me parece tan viable, por así decirlo. Si no, mañana también el funcionario público vago va a decir derecho a la resistencia, no quiero trabajar porque no me gusta, porque estoy en desacuerdo con eso. No, no funciona así el derecho a la resistencia. Ah, ¿Cómo vio? porque el derecho a la resistencia en algunos países también ha sido utilizado como la desobediencia civil. Y aquí en este caso prácticamente sería desconocer la orden del presidente de la República. Doctor, ¿cómo vio o cómo analiza usted la última intervención de la vicepresidenta Abad, que directa o indirectamente le responde a lo que está sucediendo en este momento? Y muchos han comentado que su respuesta no es institucional, sino que más bien se esconde un concepto de género.
Sí, también, o sea, la vicepresidenta el viernes o sábado subió un video en redes sociales justamente cuestionando esta designación que le ha dado el presidente de la República, escudado en temas que tienen que ver con el ejercicio de derechos por parte de las mujeres, violencia de género, persecución política. Pero eso lo único que nos hace pensar es que en efecto aquí existe una pugna entre presidente y vicepresidente y el presidente no va a querer tenerlo lo más lejos posible. Y más bien yo creo que por un tema de decencia y amor propio, yo de vicepresidenta renuncio al cargo. Ya prácticamente todo el Estado, bueno, al menos la función ejecutiva está en mi contra. Imagínese usted que el presidente incluso ya dispuso la reestructuración de la vicepresidencia, Ministerio de Trabajo, ya está cumpliendo aquello y por lo tanto el personal de vicepresidencia se va a reducir a la oficina consular en Tel Aviv. Doctor, usted, a propósito de este tema, ¿verdad? ¿Usted alentaría la posibilidad de que se debata en el país si es conveniente o no tener una vicepresidenta o un vicepresidente? Yo creo que si lo hablamos desde la parte académica, desde el foro jurídico, para debatir, le podría decir que la figura del vicepresidente no debería existir, sino más bien verle otras funciones, como pasa en otros países, que es, por ejemplo, presidente de la Cámara de Representantes o senadores en el legislativo para ponerle trabajo, para que haga algo. Pero aquí en el país yo creo que eso no funciona la figura vicepresidencial. Y históricamente hemos visto que los vicepresidentes son los primeros que tratan de serruchar y tumbárselo a quien está en la primera magistratura. Entonces yo más bien pensaría que en algún momento, no digo inmediato, pero más adelante, cuando haya una nueva constituyente, repensar en la figura del vicepresidente, si se elimina totalmente o se le asigna otras funciones como ocurre en otros países. Y yo creo que existen temas más importantes en la realidad del Ecuador que estar debatiendo o tramitando alguna enmienda o reforma constitucional para eliminar la figura del vicepresidente. Creo que eso no tiene ningún tipo de asidero cuando hay cosas más urgentes que atender, pero se puede pensar más adelante en una constituyente, que tampoco soy muy amigo de estar de constitución en constitución cada 10 o 15 años. Aprovechando de su entrevista, doctor Benavides, le voy a preguntar sobre el tema del Contralor, porque mañana a las 10:45 el presidente de la Asamblea ha convocado al plenario para la posesión de Mauricio Torres como Contralor General del Estado. Yo preferentemente como periodista, yo no lo creo hasta que no lo vea posesionado por los múltiples problemas que se están ocasionando a raíz de la elección por parte de un comité de ciudadanos que fue organizado por el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted confía que mañana finalmente el doctor Torres sea posesionado como Contralor? Yo creo que aquí podemos tener pronóstico reservado. ¿Sabe por qué? Porque cualquier artificio van a utilizar para evitar esa posesión. Cualquier artificio. Vea, aquí en Ecuador nuestros políticos son tan previsibles que mañana le van a meter cambio del orden del día para declarar el día del bizcocho, del mazapán, de la liga campeón de la Sudamericana, etcétera. Eh, que no van a permitir aquello. Va a haber resolución de resolución. Vea, incluso algunos hasta se van a inventar que hay terremoto, que hay temblor, que el coche bomba, que hay alerta, ya, cualquier cosa. ¿Ya? Y por otro lado, que creo también que puede ser viable, algunos van a presentar medidas cautelares, acciones de protección con algún juez para que suspenda esta posesión. Entonces, mañana veamos para creer si es que en efecto se da la posesión, porque incluso hay algunos que están creando comisiones para revisar el proceso de designación. Sí, me parece interesante porque es la facultad de los diputados, de los asambleístas, fiscalizar. Pero lo que no puede hacer la comisión o los que van a fiscalizar es dejar sin efecto esa designación y tampoco impedir la posesión, por más que digas que fue un proceso tropezado, es un proceso que no sirve, que ya lo que tú quieras, eso no te va a bloquear la posesión. Así que más bien mañana veamos qué finalmente ocurre y si es que el señor Torres llega a posesionarse.
Claro que sí. 9 de la mañana, 28 minutos. Radio Atalaya es un programa de opinión política, punto de vista. Seguimos dialogando con el doctor André Benavides. Ingeniero Mendoza, sus preguntas, por favor. Muchísimas gracias, Alcidito. Una consulta, doctor André Benavides. En este caso, por ser de elección popular, la vicepresidenta, en el caso de que, bueno, digan, ¿sabe qué? No ha cumplido con lo que la Constitución dice o hay un probable abandono al cargo, ¿eso lo tiene que declarar quién? ¿La Asamblea Nacional, el Parlamento? En este caso, la Corte Constitucional se La requiere Corte dictamen Constitucional. previo tanto para el abandono del cargo como para la ausencia definitiva. Y ojo con esto, porque también aquí he escuchado a algunos que nunca han abierto una constitución en su vida. Dicen que el no cumplir las funciones ya es causal de juicio político. No cumplir las funciones no es causal de juicio político. Ahí está confundiendo las causales de juicio político del 129, que son de presidente y vicepresidente, con las del 131, que son para otras autoridades. Así que al menos juicio político no cabe si es que la señora no le da la gana de ir a Tel Aviv. Aquí aplica otras cuestiones. Gracias, ahí estábamos con mute. Le decía que está claro entonces las dos cosas, que el juicio, mejor dicho, la declaratoria en caso supuesto, ¿no? Hipotético de que le digan, declaratoria de que está abandono de cargo o similar, le toca a la Corte Constitucional. Y que juicio político no corre para esas causales en caso de primero y segundo mandatario de la República, que son electos además en una sola papeleta por mandato popular. Otra inquietud al respecto. La vicepresidenta tiene derecho a pedir estos famosos recursos de protección de amparo o medidas cautelares Se me a su favor. es totalmente improcedente. ¿Cuál es el acto vulneratorio de derechos constitucionales? ¿Cuál es la vía idónea y eficaz? La acción de protección, una contenciosa administrativa. Y existe en este caso un acto de autoridad pública que violente derechos constitucionales. Desde mi punto de vista no cumple con ninguno de los tres requisitos. Así que cualquier medida cautelar, acción de protección, me parece que no es viable. Yo no encuentro un derecho constitucional violentado. Amenazado eventualmente, si es que se lo quisiera, pero violentado todavía no está violentado el derecho. Momento que pise Tel Aviv ahí podríamos estar hablando, pero jurídicamente hablando, yo creo que es improcedente cualquier medida cautelar, acción de protección. Ok, me queda eso muy claro. Vamos con las preguntas finales del licenciado Alcides Montilla. La verdad que nos ha dado muchas pues luces en este tema el doctor André Benavides, conocido constitucionalista. Doctor Benavides, el presidente Noboa se apresta a enviar a la Asamblea proyectos de ley con el carácter de económico urgente, ¿verdad? En medio de un estado de excepción. ¿Qué condiciones deben de cumplirse para que esta solicitud no sea rechazada por la Asamblea, por ejemplo? Bueno, entendería que ya existen conversaciones previas con la Asamblea Nacional para que se dé trámite a estos dos proyectos de ley, porque de hecho hasta la propia asambleísta Pierina Correa sabía incluso de primera mano, antes de que el presidente de la República lo haya dicho en una visita de preparación para lo que iba a ser su posesión. En este caso, es claro que el presidente de la República puede presentar proyectos calificados como urgentes en materia económica, de acuerdo, pero la gran pregunta aquí es si es que puede hacerlo de manera simultánea dos proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica, y la condición aquí es que existe un estado de excepción. Entonces, la vía, al menos como se va a dar, es que primero presentas un proyecto de ley, a la par decretas el estado de excepción en el sistema energético del país, y a partir de esa declaratoria de estado de excepción presentas otro proyecto de ley en lo que tiene que ver con lo que estábamos viviendo actualmente, que tiene que ver con la crisis en el sistema energético. Entonces, al menos en el ámbito constitucional yo lo veo totalmente viable, pero lo que tenemos que esperar son dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas
es ver si es que en efecto, cuál es el alcance, cuál es el contenido de ese proyecto de ley, porque una cosa es solo decir que va a presentar el proyecto de ley, pero no sabemos de qué se va a tratar. Y lo segundo, si van a ver los votos. Veamos si es que hay los votos. Y por otro lado, veamos si es que la Corte Constitucional te admite ese estado de excepción. Porque donde se te cae el estado de excepción, se te cae el otro proyecto de ley. Y ahí ya no tienes pretexto, porque tendrías una inconstitucionalidad por la forma. Entonces, hay que tomar en cuenta estos tres aspectos: contenido del proyecto de ley, qué es lo que va a pasar en la Corte Constitucional y si vas a tener los votos. Pero ¿y la urgencia económica y entonces? Porque si va a la Corte Constitucional no surte efecto la urgencia económica que da pues 30 días a la Asamblea para que lo apruebe o no, pues. Es que la Corte Constitucional tiene que pronunciarse rápidamente. Esto se demora una semana máximo. Entonces, claro, son los 30 días que dispone la Constitución para que la Asamblea Nacional pueda tramitar este proyecto de ley. Y yo considero que en el ámbito político esto debe estar tan bien cocinado que esto debería aprobarse de inmediato por una razón, Alcides. Mire, cuando usted trata leyes tributarias, lo que se debería hacer es que estén en el registro oficial antes del 31 de diciembre, por una razón. Porque el momento que usted manda el registro oficial, supongamos en enero o en febrero, eso entraría a regir a partir del siguiente ejercicio fiscal, es decir, que estaríamos hablando del 2025. Entonces, ahorita los tiempos no le dan al presidente Noboa. Lo que debería pasar es que en los próximos días mande los dos proyectos de ley para que sean aprobados en la Asamblea Nacional hasta el 27, y el presidente de la República, sin ejercer su derecho de veto, él manda el registro oficial, porque si se pone a vetar, a objetar los proyectos de ley, eso entra en vigencia en el ejercicio fiscal del 2025. Entonces, aquí el tema es súper milimétrico, la gestión que se va a ir tan bien hablado en la Asamblea Nacional para que vaya con el menor número de errores, consensos, acuerdos que tenga, en este caso, que esté de acuerdo el presidente, para que tenga que simplemente sancionarlo y mandar al registro oficial. Porque si veta, tiene 30 días para vetarlo y de ahí vuelve a la Asamblea Nacional. Así que ese proyecto de ley, si se aprueba el próximo año, ya no sirve para nada. 9 de la mañana, 35 minutos. Hablemos del tema de la eutanasia, doctor, porque usted es uno de los que estuvo pues asistiendo a esta convocatoria que hizo la Corte Constitucional en la presentación de los amicus curiae, ¿verdad? En lo relacionado con la postura de Paola Roldán, que a través de sus abogados ha pedido que se declare inconstitucional el artículo 144 del COIP para ejercer su derecho a la muerte asistida. Esto es una cosa urgente, doctor, y la Corte no necesariamente es un organismo que actúa diligente, o mejor dicho, urgentemente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está la situación al momento? ¿Usted sabe que está esto marchando? ¿Hay nuevas opciones de escuchar a más personas o la Corte ya a través del Pleno ya empezó a estudiar el tema? En el ámbito procesal, en lo que viene a ver, que tiene que ver con el trámite de una acción pública de inconstitucionalidad, ahorita nos encontramos ya en la fase de elaboración del proyecto de sentencia. Entonces, lo que ocurrió el lunes pasado justamente fue una audiencia pública en el cual tanto los accionantes como los demandados ejercieron su derecho a la defensa. También participamos varios amicus curiae, principalmente abogados, académicos, médicos y familias de los pacientes. Y lo que corresponde en este caso es la elaboración del proyecto de sentencia y poner a consideración del Pleno de la Corte Constitucional para que lo apruebe. Y ahí tendríamos que ver finalmente cuál va a ser el alcance, la decisión que tome la Corte Constitucional. Si es que en efecto declara la inconstitucionalidad del 144 o ratifica su constitucionalidad, y eso supondría que las personas que padecen enfermedades catastróficas, graves, incurables, que generan perjuicios físicos, emocionales a estos pacientes, no pueden someterse a la muerte asistida o conocida comúnmente como eutanasia. Y por ende, los médicos que practicaran aquello se irían presos porque están cometiendo un delito de homicidio. Finalmente, doctor, permítame hacerle la última pregunta con todo respeto, ¿verdad? ¿Usted considera que Liga Deportiva Universitaria de Quito tiene las mejores opciones para ser el campeón ecuatoriano de fútbol?
Estoy más que convencido y yo creo que eso se vio demostrado con lo que Liga ganó la Sudamericana. Por otro lado, el día de ayer le ganó a Cumbayá con 2 goles del Choclo Quinteros y uno de Paolo Guerrero, y con esto ya le sacó una diferencia de 4 puntos a Barcelona. Así que el último partido ya solo es de mero trámite y ya veremos, me parece que la final es el 12 de diciembre. Y con eso yo creo que Liga le va a ganar incluso al Independiente del Valle. Creo que El Liga es 10, el 10 y el 17. ¿Ah? El el 10 10 es primero en Sangolquí y el 17 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. y yo creo que Liga tiene todas las condiciones para quedar campeón de la Liga Pro. Y obviamente que con eso, bueno, ya que más allá de que tiene ya asegurado un cupo a la Sudamérica, a la Libertadores, por lo que ganó la Sudamericana, pero creo que la gestión que ha hecho Liga le hace merecedor de ganar la Liga Ecuatoriana. Oiga, nosotros los barcelonistas estamos contentos porque imagínense, como Liga quedó campeón de la Copa Sudamericana y ahora pues es uno de los 2 cupos directos para Copa Libertadores del 2024, ya sea campeón o vicecampeón. Entonces le permite a Barcelona quedar por la sumatoria de puntos, clasificar directo, aprovechar ese espacio que Liga no va a utilizar porque clasificó como campeón de la Sudamericana, y clasifica directo a los grupos, a la rueda de grupos ya de la Copa Libertadores de América, no solo que es la parte que se ahorra todos los repechajes, sino que además es 1,5 millones, creo, o 2 millones de una les dan por esa clasificación a la fase de grupos. Así que eso le sirve bastante también a las arcas del Barcelona. Así que le cuento para que, si es un consuelo para nosotros, eso, doctor André Benavides. Bueno, que le sirva más que sea de consuelo ir a jugar a la Libertadores y quedarse en fase de grupos. Yo más bien estoy esperando que Liga gane la Libertadores. En febrero primero la Recopa y ya a fines del próximo año ya gane la Libertadores después de tanto tiempo. Oiga, pero este año les ganamos en el Estadio Casablanca después de 35. Esto se gana con títulos, no con partidos, con títulos, así es. Muy bueno, muy bueno. Nos vamos a despedir del doctor André Benavides, que tenga un buen día, buena semana. Nos hacemos una pausa, pero antes en Le vaya bien, Atalaya le Andrés. pedimos, sí, gracias. Que le vaya bien, Andrés. André y Andrés. Muchas gracias por la invitación y espero que la próxima entrevista sea cuando Liga sea campeón de la Liga Pro. O sea, después del 17. Ahí estamos hablando. Muy bien, muy bien.